Quisiera darle la palabra a Margarita para que continúe. Gracias, Rosita. Sí, yo también quisiera compartir pantalla, Isabela, ¿es posible? Claro que sí, Margarita. Ya te doy. Ya puedes compartir. Bueno, a ver, yo subo esto. Bueno, podemos empezar por ahí. Bueno, la idea, pero no la puedo mover. ¿Qué pasa con eso? Ya. Gracias pues por esta invitación a todos a hablar de este tema que yo pues pienso que podemos centrarnos a propósito de la estatua del Alcázar. Que como Rosita lo ha planteado, pues es un hito histórico. Su derribamiento ha puesto en el centro de la discusión la representación de la historia. Eso es lo que está en discusión, eso es digamos, yo creo que todos comprendemos, ¿no? Quiero pues saludar a todos los que están aquí en primer lugar, no conozco a algunas personas, a otras no. Y digo que ese es mi punto de partida porque soy historiadora, Margarita Garrido, caleña, Universidad del Valle, y luego un doctorado en Inglaterra y profesora en la Universidad del Valle durante 17 años. Eh, ya no vivo allá, pero voy mucho y me interesa mucho. Después profesora en otras universidades, bueno, es mi oficio y otras cositas. Pero el punto de centrarnos en la historia, porque yo creo que es lo que está en el centro del problema. Lo segundo, el segundo asunto es el asunto de la diversidad. Es decir, nosotros no tenemos una historia que podamos decir, ningún pueblo tiene una historia que no tenga conflictos. Todas las historias tienen conflictos. En el nuestro parece que digamos, la matriz fundamental es ese momento de la colonización o de la conquista como un momento fundante que parece siempre remitir a nuestros orígenes y parece que nos alineáramos o nos quisieran alinear entre conquistadores, entre vencedores y vencidos. Y allí empiezan los problemas porque yo creo que es una alineación que no funciona. No somos dos pueblos separados, somos unos pueblos diversos. Y la tercer asunto es el texto urbano, cómo se refleja esa historia en el texto urbano, no solamente en una estatua ni en la estatuaria, sino en el texto urbano. Entonces, yo voy a relacionar esas tres cosas eh, mm, y voy a centrarme mucho en las formas de reconocimiento, porque lo que uno hace cuando pone una estatua o cuando erige un monumento o cuando define unos personajes o unos procesos, lo que está haciendo es reconocerles un lugar especial. Y eso tiene que ver con las estructuras de reconocimiento que tenemos en cada sociedad. Yo sé que la gente habla de reconocimiento todo el tiempo, pero son esas estructuras de reconocimiento, es decir, cómo nos miramos unos a otros, cómo nos sentimos unos a otros, cómo nos decimos unos a otros, cómo nos nombramos unos a otros. Entonces, eso está bastante estudiado. De hecho, uno puede nombrar aquí al señor Hegel y decir que el señor Hegel dijo que contra Hobbes, en cierta manera, que la historia del hombre no era la lucha de unos por otros, sino la lucha por el reconocimiento de unos a otros. Queremos que los otros nos miren a la cara como nosotros creemos que debemos ser mirados. Y ese es, digamos, como el punto fundamental. Es decir, el reconocimiento es una pulsión. Todorov, que lo nombró el profesor al principio, es una pulsión. Necesitamos como comer, como dormir, como todas solución a nuestras necesidades, está el reconocimiento.
Los niños que, por eso es tan difícil la vida de los niños que no tienen el reconocimiento desde chicos de sus padres. Los niveles de reconocimiento son 3. Rápidamente, ya me voy a meter en la historia, pero quiero tener esa matriz de pensamiento. El primer nivel de reconocimiento es cuando uno nace, que lo miren sus padres como alguien especial, para quien se supone que uno es único, ¿no? El hijo. Y ahí tenemos ya un problema con cantidades de niños que nacen sin contar con eso. Y ese es el reconocimiento afectivo. El segundo reconocimiento es jurídico, cuando te dicen que eres un colombiano primero, que tienes una registro de nacimiento y después tienes una carnet de identidad y después tienes una cédula y te dicen tienes un lugar, tienes unos derechos, unos deberes, etcétera. Y el tercer reconocimiento es fáctico en la vida diaria. Allí es donde está el problema más serio a veces, porque tenemos reconocimiento jurídico de iguales, de ciudadanos iguales, pero no nos damos un reconocimiento fáctico de ciudadanos iguales. Es como, ¿y dónde está la raíz de eso? Entonces, hay unas raíces que no quiere decir que tienen que seguir siendo iguales, sino que son unas, como quien dice, estructuras que se pueden cambiar, porque no hay estructuras sociales naturales, no existen, ¿sí? Todas las estructuras sociales son históricamente producidas por los humanos. Entonces, cuando llegó la conquista, cuando se hizo la conquista, que tuvo que ver pues con la ampliación del conocer el mundo, llegan aquí los europeos, aquí había unas poblaciones que habitaban numerosas la América, probablemente han venido de Asia, no sabemos todavía cómo, mucho al respecto, pero es lo más aceptado, y tenían unas culturas. Llegaron los europeos y hubo una guerra de conquista. En la guerra de conquista se produjo la primera diferenciación, la primera clasificación social, la primera forma de reconocimiento entre vencidos y vencedores. Entonces, esa forma de reconocimiento hizo que tuviéramos que, digamos, es que se impusieran unas condiciones. Yo en un cuadro muy chiquitico voy a hablar de este asunto. Conquista, colonia, vencidos, vencedores. Es la forma de reconocimiento entre desiguales y diferentes. Se habla de la República de Españoles y la República de Indios, pero la idea general es que los unos son civilizados, los otros bárbaros, los unos son cristianos, tienen la verdadera religión, los otros son idólatras, y que hay que cristianizarlos, colonizarlos, culturizarlos, es todo ese tipo de discurso. No nos vamos a detener en eso. Se crearon 3 instituciones, la encomienda, que era encomendarle los indios a un conquistador para que se encargara de cristianizarlos y les sirvieran. No eran su misma, o sea, la tierra de los indios se dejó aparte, ellos tenían que prestar los servicios al señor con tributo, fundamentalmente. Tributo que era un tributo establecido anualmente. La mita, que eran turnos para ir a trabajos en la ciudad o en las minas, mitad urbana, mitad agrícola, mitad minera. Y el resguardo que se creó un poco después cuando se vio la disminución de las comunidades para tratar de que no fuera tan terrible la catástrofe demográfica. Los datos que doy allí inmediatamente son los que los investigadores, especialmente Héctor Cuevas, sobre los indios de Cali, muestran que eran los que podemos más o menos tener. O sea, con todas esas instituciones, con el trabajo que se puso, con el excesivo trabajo, las enfermedades, el maltrato, la desesperanza y el mestizaje, del cual hablaremos a continuación, vemos unos números pues terribles. En el momento de la fundación de la ciudad hablamos de 30.000 indios, en pocos años después serían 10.000. Sabemos que en 1559 se contaron 3.535 y pues 50 años después había 400. O sea, el catástrofe demográfica
en una población muy pequeña de indígenas, no comparable con la de Popayán, con la de Pasto, con la del centro del país y muchísimo menos con los incas o los aztecas, pero la catástrofe fue brutal. eh, y los indígenas resistieron al siglo XVII, aún hasta el siglo XVIII, llegan en comunidades y saben negociar muy bien con las, ya los grupos del 18 han aprendido a negociar para su sobrevivencia bastante. Después hay una recuperación de algunas comunidades, estaba hablando solo de los de Cali, es distinta la historia de los países y de los Misak, que los países se enfrentaron abiertamente, se defendieron, hicieron una resistencia brutal. Aquí en Cali también, en Buenaventura también, hay historias muy, muy, muy feas de maltrato. Pero bueno, esto es, digamos, como esa primera forma de reconocimiento. Lo siguiente que les voy a poner no es una tabla hecha aquí, es una tabla hecha en México, pero es el tipo de estructuras de reconocimiento que se dan en el mestizaje, cuando se trata de dar sentido al mestizaje. En esos cuadritos que ustedes ven allí, dice, espérense, yo pongo esto en forma de, así mejor, ¿no? Creo que queda mejor, sí, se ve un poquito más. Esos cuadritos que ustedes ven allí dicen español e india, mestizo, mestizo y española, castizo, blanco y negro, mulato, siguen diciendo así, pero las distintas mezclas y los dibujan. Pero digamos, más grave de eso es que a eso se le atribuyen características morales. O sea, les voy a leer algunas, yo las tengo acá en un cuadro que dice español e india, mestizo, humilde, quieto y sencillo. Mestizo y española, castizo, afición al caballo. Después dice blanco y negra, mulata, orgullo y despejo. Eh, ¿qué? Español y morisca dice, por ejemplo, corto de vista, imagínense, débil, suave y benigno. Pero después dice mulato e india, se llama calpamulato, indócil, ingenio, eh, no, perdón, indócil, genio fuerte, cuerpo contrahecho. Del siguiente calpamulato india se llama jíbaro y dice inquieto y siempre arrogante. Es decir, así siguen y van cada vez peor. Ya del indio y cambuja dicen no hay maturranga que no la entiendan. Después dice capcioso, fuerte, osado, se inclina a hurtos y chascos. Y el último es albarozado y torna atrás, que se llama tentempié, injerto malo. O sea, es un racismo impresionante que, digamos, no vamos a detenernos en este momento, pero que tiene esa terrible cosa de el racismo, que es atribuirle al fenotipo características morales y las características es un error, pues, que la ciencia hoy en día, que ya el ADN nos ha dicho que no hay diferencia ninguna en los ADNs y en las cosas de ese tipo entre nosotros, no hay una diferencia moral que sea atribuible al color de la piel o a la sangre. Entonces, eso es digamos, digamos, la primera, es esa cosa que tenemos adentro metidas, que creer que el negro es alegre y que el blanco es aburrido. Es absolutamente cultural e histórico, ¿sí? Tanto lo bueno como lo malo. Lo atribuido malo, como decir el uno es perezoso, el otro es activo, son cosas que tienen que ver con circunstancias, con historia, son producidas. En la independencia nos llegan unas palabras que nos dan todas las posibilidades de cambiar las estructuras jurídicas de reconocimiento. Entonces pasamos a otro momento, ya vamos a hablar de la independencia. En ese momento las palabras nos cambian, ya somos ciudadanos, no vasallos, tenemos derechos, no es una división de privilegios.
Tenemos un pueblo soberano, una república, libertad, igualdad, no jerarquías sociales ni étnicas, se supone. Y tenemos pues una república, o sea, donde se supone que hay democracia y un gobierno de todo. Entonces, ese nuevo paradigma nos crea unas expectativas nuevas, muy interesantes. De hecho, en los cambios en las estructuras jurídicas, nos muestran, pues se da una ciudadanía masculina restringida, había que, digamos, no ser dependiente, saber leer y escribir, tener de qué vivir, no depender de otro, y eso pues obviamente saca a los indígenas y a los negros del programa de ciudadanía. Los resguardos fueron abolidos en 1532, pero fueron defendidos por muchos. Afortunadamente hoy siguen existiendo, la base de la cultura indígena, el resguardo de una institución española. En 1821 se da la libertad de vientres a los esclavos, los hijos de los esclavos no debían ser esclavos, y en 1851 la abolición total de la esclavitud. En 1853 ya la ciudadanía universal masculina con derecho al voto directo y secreto, que después es restringida otra vez, pero allí la hay. Y ya el reconocimiento de los indígenas como ciudadanos plenos y las mujeres, pues es en el siglo XX. Esto es para mostrar que hubo unas estructuras jurídicas de reconocimiento jurídico que cambiaron en un momento dado y, digamos, marcan la pauta. Esa imagen que vemos allí es una imagen de Cali, probablemente siglo XIX, algunos dicen que la de 1810, no sé exactamente, yo creo mucho que no puede ser en 1810 porque eso es una fotografía y la fotografía no existía. Debe ser de fines del siglo XIX. Pero nos da una idea, una plaza de mercado enfrente y además la catedral no estaba así. Sí, es fin del siglo XIX. Pero lo que quería plantear es este cambio fundamental en lo jurídico. ¿Qué pasa con el reconocimiento fáctico? Tenemos una cosa que decir muy importante, y es que con la abolición de la esclavitud de 1851, aquí hubo una guerra. Aquí es en el Cauca y solo en el Cauca. Una guerra en contra de la abolición de la esclavitud. O sea, ya la tensión no era tan fuerte con las comunidades indígenas, esa seguía siendo muy fuerte en el Cauca. La tensión que se plantea es un pueblo que quiere ser libre, un gran pueblo mestizo que hay en Cali, cantidades. Las ideas de libertad, de soberanía popular, de igualdad, iluminan para hacer unas sociedades y para pedirlo, para pedir las tierras, para pelear por los ejidos, y la abolición de la esclavitud afecta a quienes eran los dueños de esclavos y se oponen a ella, algunos, otros lo entienden muy bien, y se forma una guerra. Entonces, esta zona del país, toda la zona del suroccidente, ha sido muy fuerte en sus contradicciones expresadas en términos de raza. Es algo que fue captado desde antes y se los voy a mostrar, pero también muy fuerte en propuestas de igualdad. Tenemos que saber que esa es una cosa que está en nuestra historia de alguna manera. Por ejemplo, estas son unas percepciones de la guerra en el Cauca, que son una cosa muy fuerte. Dice, el Cauca es un estado de sentimientos democráticos ardientes. De allí salió el cataclismo político de 1860 y allí se cuentan por millares los pedazos de tierra empapados en sangre de liberales y conservadores. Raro será encontrar en esa extensa faja de Colombia una legua donde, escarbando debajo de la maleza, no se encuentren fragmentos de huesos humanos. Eso lo dice Rafael Núñez, presidente después en fines del siglo XIX. En el Cauca, odios de raza dan a la lucha el carácter social mucho más que de política.
Entonces, esa mirada del Cauca tan fuerte es algo que tenemos que tener en cuenta para saber para dónde vamos y transformar, por supuesto. Y esta es la otra parte, la parte más positiva del asunto. En medio de las guerras y en medio de las reformas liberales, yo no sé cómo, bueno, el periódico caleño que se llamaba El Sentimiento Democrático circuló, es uno de los periódicos que más largamente circuló en el siglo XIX, porque los periódicos salían muchos, pero no duraban, de 1849 a 1869. Se llama El Sentimiento Democrático y tiene un ave fénix como anuncia de la hora de la redención del pueblo. Dice que la redención del pueblo ha llegado. Entonces dice que van, por eso el muto pues dice, levantad vuestra cabeza porque la hora de la redención ya llegó. Está formada por personas letradas, lo forman una cantidad de abogados, pero están representadas de todas partes. De Buga está Liceo Payán, de Buenaventura está Lizardo Otero, creo, Osorio, y así siguen de Barbacoa, de Cartago, de Caloto, de Guapi, Escuandé, Palmira, Popayán, Pasto, Quilichao, Roldanillo, Tuluá, Toro y entonces están, es decir, es una concepción democrática. Ellos van a apoyar muchas la abolición de la esclavitud, la repartición la repartición, ¿no? Pues la evolución a la ciudad de los ejidos. Van a la ciudadanía, la masculina, digamos, como las reformas liberales del momento, pero sí, digamos que son ese hito, esa ventana que se abre en todo el país, porque en todo el país se abre una ventana de liberalidad muy grande, de igualdad muy grande en la época de la República, pues, lo que se llamaba sí, la República Liberal antes de la regeneración. Es cuando Candelario Beso o escribe ese poema lindo diciendo que en este país todos somos hermanos. Es realmente eh, una ventana democrática y de igualdad muy grande en este país, que se cierra un poco en la regeneración, hay que decir. Entonces llegamos a 1936. Se están cumpliendo los 400 años de la fundación de la ciudad. Hay un momento complicado en el mundo. Tenemos que saber que en el mundo está saliendo, ya pasó la Primera Guerra Mundial, estamos en la crisis del 30. La crisis del 30 fue terrible y golpeó muchísimo a la ciudad, a toda América Latina. Después de la crisis del 30 van a venir pues muchas interesantes iniciativas de democratización, de ayudas. Después vendrá el famoso New Deal, pero antes de eso, digamos que la ciudad ha cambiado porque en 1910 se vuelve la capital del departamento. Ese era el mapita que yo quería poner, pero no puse. En 1910 se ha vuelto la capital del departamento. Se cambia la plaza de Caicedo, aparece esa foto de la plaza con carros que es tan conocida, empieza a aparecer al poco tiempo, pues que llegan los carros un poquito después, pero en 1910 se plantea el camino a Buenaventura, se replantea el ferrocarril, es decir, el ferrocarril del Pacífico, hay una cantidad de hechos que se están concretando, que se están pensando la región y la ciudad como un centro. Cali ya es una ciudad comercial, Popayán ha decaído, entonces se separa el departamento, claro, y hay una visión distinta. Yo creo que es en ese aire de visión distinta que se planea esta, digamos, ornamentación de la ciudad y se recurre a poner la estatua del fundador.
lo que escriben en ese momento es pues que sí, que Sebastián del Alcázar es un gran hombre, pues un gran hombre, no dicen, un conquistador, un fundador que tuvo la visión de fundar en este valle una ciudad. En lo que se escribió en ese instante, ay, yo no sé cómo estoy, en lo que se escribió en ese instante, ¿cómo se llama? Ay, decían que claro que había tenido ese mal momento porque pues él hizo ejecutar a Jorge Robledo porque en unas contiendas por jurisdicción en el siglo XVI, pero digamos no sé, pues que eso era el momento y no sé qué, no se habla de maltrato a los indígenas, se habla de civilización, y era un ethos de la época. A mí me parece que, digamos, responde a ese deseo de la ciudad, de ser grande, ¿ya? Porque Cali era muy pequeñita y muy pocos habitantes, no traje los datos, pero están en cualquiera, no son difíciles de encontrar o se los puedo mandar, y se quiere pensar como ciudad, reforma la catedral, hace una cantidad de cosas de ser, un poco ser, de acuerdo a como Benjamin Barney lo ha mostrado muy bien, esa cambiadera de la faz, de la cara para ser algo más grande. Es el momento en que el pasado indígena está en una lucha, porque hay el indigenismo, hay todo el indigenismo y todo las movimientos indigenistas en América Latina, pero también hay digamos, eh, una hispanización muy fuerte, son como corrientes que luchan, el amor a España y el indigenismo. Pero, digamos, eso no es una cosa que en ese momento se sienta en la ciudad. Eh, a mí me parece que es muy interesante pensar, pues, que muchos años después esta estatua es derribada y es derribada cuando se plantea hacer otra historia y otra memoria. Eso es una cosa que da para tener que conversar. Yo creo que sería, para entrar en la conversación, sería y recoger un poco lo que hemos visto cuando sería interesante ver esta otra representación. ¿Sí? Miren, esta es la representación en que entroniza Belalcázar en 1936 y este es el mural que en 1954, o sea, 20 años después, se le encarga a Hernando Tejada y que estaba en la estación. Yo no sé si todavía está. Esta es una historia mucho más, eh, digamos, cercana o a una historia más, con más gente, con más conflicto, con más trabajo, con más personajes, pocas mujeres todavía. Sigue estando Sebastián de Belalcázar en la mitad, está un indígena al otro lado y no sé si alcanzan a ver, porque yo aquí me tapo con la propia cosita, está, ay, Bolívar. Bolívar, sí, ¿lo alcanzan a ver? Sí, Ah, sí. bueno, sí. Entonces al otro lado está Bolívar, pero está las escenas de la conquista, está las escenas con la, ¿cómo se llama eso? Con el protagonismo del caballo, por supuesto, está las escenas del trabajo y de la servidumbre indígena, están las escenas de la esclavitud, ¿no? De los excesos de la esclavitud, que la esclavitud empezó a ser muy numerosa en el siglo XVII y en el XVIII fue muy numerosa en Cali, y las escenas pues también de los religiosos. Están luego entrando al siglo XX, al siglo XIX, están ya los letrados y no sé qué, y algo que se prolonga ya hacia el fondo como unas industrias y una cosa de desarrollo industrial que es lo que marca el valle eh, en la mitad del siglo XX. Ese proceso de industrialización fuertísimo. Entonces,
En este momento, por ejemplo, ya había toda una conciencia del Estado benefactor y del reconocimiento a las personas. Si uno piensa en el imaginario, en lo que había en los años 50, se estaba hablando de igualdad, se estaba hablando de democracia, una nueva ola estaba desarrollista en cierta forma, estaba la CEPAL, estaba toda la teoría de la dependencia y se crearon las facultades de ciencias sociales, había la Universidad del Valle, por supuesto, mediados del siglo, y había una Cali muy diferente, bastante más, en muchas cosas más incluyente, digamos, claro, con la violencia que acababa de pasar o que estábamos en medio de la violencia, pero que la violencia, digamos, no se planteaba ya como una violencia racial, no se planteaba como un enfrentamiento por la esclavitud ni el enfrentamiento de 400 años antes de la conquista. Entonces, las formas de reconocimiento aquí de ciudadanos ya empezaban a ser de otro tipo, empezaban a ser de clase social más que de etnia o de raza. Y pues realmente lo que yo creo que tenemos que reflexionar y lo podemos hacer a partir eh, de este cuadro es qué historia tenemos que contar. Es decir, cómo avanzamos, cómo seguiría avanzar esta historia, qué mural haríamos hoy, que ya no estaría Belalcázar en el centro, pero estaría en algún lugar. Cómo estaríamos poniendo los distintos en un plan de igualdad a las distintas personas, pero sin negar el conflicto, ¿sí? Cómo lograr contarnos nosotros mismos para hacer una gestión de nuestra diversidad en el texto urbano. Esa es como la pregunta que yo haría. ¿Cuál sería la siguiente lámina? Si esta de Belalcázar, bueno, es Belalcázar, son las iglesias, son cantidad de cosas que podrían estar en la misma línea. ¿Cuál es la que sigue? ¿Cuál sería el texto urbano? Y para eso, pues yo creo que las alternativas que las personas podríamos pensar, sería cómo manejar nuestra diversidad en términos de paternalismo, ha sido muy común. De indiferencia, también ha sido muy común. De arrogancia y decir que simplemente somos distintos los unos allá y los otros acá, también ha sido mucho común. De represión cada vez que se manifiesta, también ha sido muy común. Después se ha hablado de tolerancia, que tolerancia es como algo que yo me lo aguanto. Y lo que a mí me parece que tenemos que plantear es el reconocimiento. ¿Cuáles son nuestras estructuras de reconocimiento como iguales? Nuestras estructuras de reconocimiento con igualdad, dignidad y, digamos, armonía entre nosotros, para que los conflictos que haya sean resueltos con como en términos pacíficos, porque conflictos hay, siempre hay en todas las sociedades, pero hay que tener formas de resolverlos. Unos son las elecciones, la política, otros son las conversaciones. Entonces, yo creo que es necesario pensar en abrir esos diálogos. No, a mí me parece que, que en el decreto de la alcaldía pasan a decir va a haber un concurso de artistas. Y yo creo que allí faltan las mesas de diálogo grandes sobre el texto urbano. Yo me pregunto por qué tenemos que asumir la representación de la historia como etnias distintas, con estatuas distintas en sitios distintos. Eso me parece bastante raro, francamente. ¿Cuál es la etnia mestiza? ¿Quiénes somos? Los indígenas no son una etnia sola, son muchísimas culturas. Los mestizajes son tan grandes y largos como la tabla que vimos. ¿Cómo vamos a hacer una estatua para cada
para cada etnia, es esa la forma de reconocimiento. A mí me parece una forma absolutamente racista y racialista, para decirlo francamente, porque es atribuir lo que somos solamente a nuestro fenotipo, a nuestro exterior. Eh, Pienso que tienen que estar representadas todas las etnias, pero no necesariamente como una estatua separada de otra, no necesariamente. Yo creo que es una discusión muy grande, porque pues eh, a mí no tampoco el mestizaje como único discurso, que fue el de Otto Morales Benítez, pues es un discurso que borra las diferencias. No se trata de borrar las diferencias, no se trata de borrar las diferencias, se trata de verlas, pero verlas integradas con una gestión de diversidad entre iguales. Se trata de verlas, porque para mí, eh, me pregunto francamente si la mayoría de la población desde el siglo XVIII son los libres de todos los colores. Eso es una cosa que he debido poner en el momento. En el siglo XVIII, la mayoría de la población somos los libres de todos los colores. O sea, no es que sean el mestizaje como que todos somos iguales, somos de muchos colores, pero la gente libre de todos los colores es el 43%. Eso nos diferencia a nosotros de, eh, por ejemplo, pueblos como Perú o México, donde hay una diferencia, hay diferenciación eh, más visible entre pueblos indígenas porque son muy numerosos, pueblos mestizos. Aquí la mayoría es, entonces, ¿cómo decirnos nosotros, pero cómo decir la diferencia, pero cómo decir la diferencia sin que la diferencia sea solamente la cosa, como una visión de atribución a la raza de condiciones de otro tipo? Entonces, es difícil de explicar y yo creo que tenemos que escucharnos, hablarnos para producir acuerdos, no creo que consensos, acuerdos, para concertar un relato de pasado en que quepamos todos, en que sea una polifonía, que sea plural, que no sea, digamos, la exaltación de los conquistadores, ni muchísimo menos, pero que tampoco desconozca a los conquistadores porque allí están, eh, y que exalte eh, muchísimos aportes de todos los grupos, con cosas más concretas, con cosas más, digamos, interesantes que que contribuyan a la construcción de la ciudad, a construir un horizonte común. Ese es el punto que me parece a mí, cómo llegar a tener un horizonte común, un texto y un texto urbano que haga parte de esa narrativa común, un texto urbano que represente de alguna manera la historia, eh, sin mire, casi todas las historias remiten a hechos violentos en su fundación. Eso es una cosa, las guerras de conquista o guerras de liberación, o también mitos de creación por dioses, pero pues cada pueblo puede llegar a concertar a quién celebrar, qué poner en su texto urbano, qué resaltar, ¿sí? Y, mm, digamos, preferir y decidir si quiere, digamos, porcentaje le va a dar, digamos, al etos épico, al etos de la lucha y el conflicto y de la guerra, y qué porcentaje aletos de la construcción positiva hacia futuro de una población que tenemos que vivir en este territorio que es de todos, y que entre todos hemos construido. Entonces, esa es, digamos, la idea. La historia cambia, toda la historia como dijo Benedetto Croce, toda historia es historia actual, es historia del presente, porque el presente vuelve a ver la historia. Eso es muy importante. Toda historia es historia del presente. Cada sociedad vuelve a ver de una manera su presente. Y entonces, si toda historia es historia del presente, todo texto urbano es un palimpsesto, o sea, un texto que se escribe y se reescribe.
Un palimpsesto significa que se escribe siempre dejando huellas de que ha sido borrado y de lo que ha sido borrado deja huellas y vuelve y se reescribe. Eso es el texto urbano, la definición por excelencia. Entonces, habría mucho más que decir, pero creo que es bastante suficiente y les agradezco mucho. No sé qué preguntas haya, o si hay, o después. Isabela. Bueno, Margarita, maravilloso lo que nos has dicho. Indudablemente abre ventanas para entender lo que nos está pasando. Extraordinario, mil gracias.